Aprendiendo acerca de la serie de los Colosenses, y el día de hoy continuamos. Hoy vamos a estar en el capítulo 2, ya en la parte final, y permítame, para ir introduciendo en el tema en el día de hoy, quiero leer una porción previa, y está en la parte de Colosenses 2, del 13 al 15, no lo lean, yo lo voy a leer. Dice así: antes de recibir esa circuncisión que fue efectuada por el Espíritu Santo, no por mano humana, y recibida en el interior, en el corazón. Pablo les dice acá a los colosenses cómo eran que estaban, y les dice: antes de esa circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados. No solo estaban muertos moral y espiritualmente por sus acciones contra la ley y santa de Dios, sino que también por su estado frente a Dios. Él les está diciendo: vean, colosenses, ustedes antes de esa circuncisión había un antes de esa circuncisión, y es que estaban muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Vemos como Pablo les dice cuál era la condición que ellos tenían. Y después de eso, de la intervención de Dios en sus vidas a través de Cristo, que les dio vida en Cristo, en el Todopoderoso. Y esta vida lo que hizo fue perdonarlos de todos los pecados. Él estaba diciendo: miren, colosenses, todos sus pecados ya fueron cancelados. Y además de eso, dice que anuló la deuda que tenían mediante los requisitos, o tenían una deuda pendiente. Cuando uno tiene una deuda, ¿alguno de ustedes tiene una deuda? No me digan, no levanten las manos, ¿verdad? Pero yo creo que aquí la mayoría, ¿verdad? Tenemos nuestras cosas por pagar de forma mensual. Vean que aquí le está diciendo que esa deuda que tenían pendiente delante de Dios ya fue pagada. Ya no tenían nada que hacer para poder pagar, sino que ya fue lista. Ya no debían nada, porque tenían que cumplir con una serie de requisitos para delante de la ley, pero que por la muerte y resurrección de Jesucristo ya eso quedó anulado. Ya no era necesario que tuvieran que sentir que tenían una deuda pendiente, sino que ya eso fue pagado. Cristo anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, y desarmó los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En Colosenses 2, 16 al 17, quiero que vayamos por favor a Colosenses 2, 16. Pablo continúa por acá diciendo que así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de la luna nueva o de reposo. Pablo en esta porción les está diciendo que se cuiden y que más bien no permitan que nadie los juzgue por lo que están comiendo, o por lo que dejan de comer, o por lo que están bebiendo, o respecto a los días de fiesta, si participan o no participan en esos días de fiesta, o de la luna nueva, o el día de reposo. Anteriormente vimos que Pablo les dijo a los colosenses que toda la deuda que ellos tenían pendientes había sido anulada. ¿Por quién? Por Cristo. Y entonces
En Colosenses 2 le dice así que, por lo tanto, cuando vemos eso, por lo tanto, es importante tener en consideración qué viene anterior a esto. Así que les está diciendo, Colosenses, que nadie lo juzgue por lo que ustedes están comiendo o beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Y ya les va a decir por qué. ¿Sí? En Colosenses 2:8, no vayan ahí, yo lo leo por acá, dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana, engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Es decir, previamente ya Pablo les viene diciendo a los colosenses que tengan cuidado de esos falsos maestros. De esos falsos maestros que los iban a juzgar porque no estaban cumpliendo con tradiciones, estaban incumpliendo lo que esos falsos maestros demandaban, y muchas veces eran actitudes o eran acciones hasta impuestas por ellos, más allá de lo que decía la ley en su momento. Entonces, vemos que en el Colosenses 2:8, Pablo ya les había advertido que tengan cuidado de que nadie los cautive con una engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, que esas están de acuerdo con principios de este mundo y no conformes a Cristo. Esas enseñanzas que ellos traían, esos falsos maestros que estaban tratando de inculcar, de penetrar en la vida de los colosenses, era distinta o era ajena a lo que ya Pablo les había dicho anteriormente y el sacrificio que Jesús hizo por ellos. Entonces, vemos que acá Pablo les está alertando de que tengan mucho cuidado, porque esos falsos maestros son muy perspicaces, son sabios, entre comillas, porque tratan de una forma muy sutil de desviarlos del camino que había sido trazado por Cristo y alejarlos de la sana doctrina que en su momento era. Y así como Pablo les dijo, recuerden, colosenses, que ya Cristo pagó por todos sus pecados y que la deuda que ustedes tenían ya fue anulada, ya fue cancelada. Así que Pablo continúa argumentando contra estas filosofías y tradiciones de los hombres. Él dice que nadie los juzgue. Si ustedes están comiendo A, B, C o D, o dejan de practicar ciertas cosas, muy posiblemente pongámonos en el contexto o imaginémonos cómo era la iglesia de los colosenses en esta parte, donde estamos nosotros, como la iglesia de Colosenses, y tratan falsos maestros de venirnos a decir, pero ¿por qué ustedes no están comiendo esto? O ¿por qué ustedes no están bebiendo? ¿O por qué no están guardando el día de reposo este día? ¿Sí? O no están siendo partícipes de la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. ¿Verdad? Cosas que estaban marcadas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo nos podríamos sentir nosotros? Podríamos comenzar a dudar, ¿cierto? Lo que nos están diciendo estos falsos maestros, o esos maestros, ¿qué tan cierto es? Y lo de Cristo puede comenzar a generar alguna como división de pensamientos. Y bueno, lo que Pablo me dijo en su momento, en su carta, es esto, pero esos falsos maestros, tiene como un poco de sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque así como esos falsos maestros en la iglesia de Colosenses trataban de infiltrar estos pensamientos o actitudes o comportamientos para tratar de alcanzar ciertas cosas que ya lo vamos a ver, ellos querían confundir a los colosenses con enseñanzas que eran distintas y ajenas a la voluntad de Dios. Vemos que en el Antiguo Testamento se hablaba de algunas prohibiciones a bebidas, ¿verdad? En Levíticos 19, no vamos a andar por ahí, pero en Levíticos 19 ahí se habla de algunas prohibiciones que en su momento Dios había determinado para ese momento específico para que fueran cumplidas. En Éxodo 28 también se habla acerca del día de reposo, dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Así que esos falsos maestros, trataban de traer nuevamente a la iglesia de Colosenses estas prácticas. Dicen, vea, ustedes tienen que, para
ser santos y para alcanzar la salvación, ustedes necesitan de cumplir con una serie de ritos. No coman esto, coman del otro, guarden el sábado, participen de estas fiestas y así sucesivamente. Vean cómo ellos trataban de juzgarlos, le decían, pero es que ustedes no están haciendo esto, ustedes no están haciendo lo otro. Así que Pablo les dice a los colosenses que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o las fiestas en las cuales participan o no participan. Entonces, todo esto, este énfasis que hace los falsos maestros en esos reglamentos para que los colosenses, trayendo a colación esto que ya había sido derrotado por Cristo, tenía la intención de que ellos cumplieran esos ritos para buscar la salvación. Todas esas prescripciones, reglamentos, reglas, era para que los falsos maestros le estaban tratando de decir a ellos, si ustedes no cumplen esto, los estaban juzgando, ustedes no están cumpliendo esto. La salvación puede estar en peligro, la salvación no ha llegado por completo a ustedes. Ellos trataban de confundir, de ponerle piedras en el camino, al camino que llevaban los colosenses, a lo correcto, a través de estas enseñanzas que eran desviadas, que eran turbias. En Colosenses 2, del 9 al 10, Pablo les había dicho anteriormente que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud, es decir, ya Pablo les había dicho, toda la plenitud está en Cristo. Ustedes no necesitan cumplir con una serie de ritos, de prescripciones, para que puedan acceder a esa salvación perfecta que fue consumada a través de Cristo Jesús. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de la totalidad de algo, no es el 100%, no es que llegó al 99,999%, no, hablamos de la totalidad del 100%. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús al morir por ellos y por nosotros, que la totalidad de su obra llegó a ser consumada. No era necesario añadirle algo adicional, porque a través de esto los falsos maestros estaban tratando de disminuir o decir, vean, sí, está bien, Cristo hizo eso, pero también hay que hacer esto y esto y esto para que ustedes puedan alcanzar la salvación. Es decir, le estaban diciendo que la obra no era perfecta, que ocupaban añadirle un poquito más de esas doctrinas que ellos les estaban diciendo para que pudieran alcanzar la salvación. Y por eso leímos anteriormente donde Pablo les dice a los colosenses que su deuda fue anulada, esa deuda que tenían pendiente por los requisitos de la ley. Así que la totalidad estaba y la plenitud estaba en Cristo. Así que pueden seguir siendo útiles aquellas reglas del pasado en el Antiguo Testamento luego de que Cristo ha llegado y la plenitud está en Él. ¿Creen que es necesario añadirle algo ya cuando Cristo cumplió a través de la muerte y resurrección? ¿Serían útiles al día de hoy esas reglas del pasado? Pablo les dice que esas reglas en su legítimo contexto pues fueron válidas en su contexto, en el Antiguo Testamento, pero solo eran una sombra de lo que estaba por venir, que era Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en Colosenses 2:17, donde dice, todo eso es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Todo eso que fue, que deben comer, que no deben beber, los días de fiesta religiosa, todo eso era una sombra. ¿Ustedes han visto una sombra como es? Sí, han visto su sombra con el cuerpo. Eso es como algo que es como el pasado, ¿sí? Pero que no es la totalidad, ¿sí? Entonces, todas esas cosas Pablo les está diciendo a los colosenses, miren,
Colosenses, tengan mucho cuidado. Hay gente que trata de engañarlos, así que se visten como lobos, ¿verdad? Que se visten, pero que en realidad lo que tratan de llevar un mensaje que es contrario a lo que ya fue en Cristo. Entonces, avanzando, en el versículo 18 dice, no dejen que les prive de esta realidad en Cristo. No dejen que les prive de esa realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza que es Cristo. Pablo les está diciendo que tengan mucho cuidado porque esos falsos maestros que fingían ser humildes, ustedes han visto a esas personas, tal vez tienen algún familiar o algún conocido que finge humildad, que finge ser humilde. ¿Cómo andan ellos, esas personas? Yo me imagino que esos falsos maestros posiblemente andaban con un rostro ahí como caído, como bajo, ¿verdad? Fingiendo que eran humildes, ¿verdad? Que eran humildes, hasta sus vestiduras, posiblemente, esto no está ahí, ¿verdad? Esto es imaginación, cosas que yo estoy diciendo, ¿verdad? Por aquello, que posiblemente ellos andaban con unas vestiduras muy sencillas, ¿verdad? Nada ostentoso, nada pomposo, sino que fingían ser humildes y decían, tal vez de esta forma podamos convencer a estos colosenses de que nuestras enseñanzas realmente pues son correctas. Entonces, pero todo esto era al final una falsa humildad. Y ya más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Entonces, Pablo les está diciendo, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. En Apocalipsis 19:10, leo para ustedes, dice así, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Miren que estos falsos maestros también se abocaban a orar a los ángeles. Muy posiblemente ellos lo hacían porque se veían tan imperfectos, tan pecadores, que decían, mejor vamos a los ángeles y que ellos tengan misericordia de nosotros. Pero aquí lo que está diciendo en Apocalipsis 19:10 es que todo está, inclusive, todo está hecho debajo de Dios, debajo de Jesucristo, y que hay que adorar solamente a Dios. Es decir, ellos, esos falsos maestros, adoraban a ángeles, estaban desviados de lo que realmente tiene que ser la oración única a Dios, por sobre todas las cosas. Entonces Pablo les dice, tengan cuidado porque estos falsos maestros los tratan de privar a ustedes de un privilegio, de un regalo que ya les fue dado, que fue esa salvación perfecta que hizo Cristo Jesús en la cruz y que con sus sutilezas, con sus mensajes que trataban de dar, tratando de influenciarlos a ellos, de desviarlos del camino, realmente lo que están haciendo es privándolos de ese regalo que ya fue dado en Cristo Jesús. Continuamos por acá en el 19, dice, no se mantienen, ¿quiénes no se mantienen? Esos falsos maestros no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Y esto es medular por acá, porque Pablo lo que les está diciendo es que esos falsos maestros realmente no están unidos a la cabeza, que es Cristo. Todas esas doctrinas que ellos llevaban, que estaban tratando de llevar a los colosenses, realmente era de personas o era de falsos maestros que no estaban pegados a la cabeza. Y que entonces, que tengan mucho cuidado por estos maestros. Si
ellos no estaban pegados a la cabeza que era Cristo. Imagínense cómo eran sus doctrinas. ¿Cómo podrían pensar ustedes que eran esas doctrinas que estaban dadas por alguien que no estaba pegado a Cristo? Que su corazón estaba desviado de lo que era el perfecto amor de Jesús. El corazón de los falsos maestros estaba envanecido en orgullo o en vanidad por su razonamiento humano, pero alejado de la gracia de Dios. Y eso lo vemos en Tito del 19, donde dice, y envanecidos por su razonamiento humano. Esos maestros usaban todo ese conocimiento para hacer alarde, aunque fingían ser humildes. Trataban de desviar al pueblo de lo que realmente era lo correcto. Entonces, ese corazón de los falsos maestros pues estaba envanecido. Eran orgullosos, tenían un orgullo o eran muy vanos y estaban pues alejados de la gracia de Dios. La mente carnal es cuando basa su esperanza para salvación en cualquier cosa que no sea Cristo. No importa si tiene esperanza en la fuerza física, habilidad, buenas obras o ambiciones. Se muestra el orgullo de esos falsos maestros que aparentaban ser muy humildes y no se aferraban a Cristo. Falla al no darse cuenta de que Cristo es todo suficiente para la salvación. Ellos no creían eso. Ellos creían que más bien se ocupaba de hacer algo, añadir algo, que Cristo no era todo suficiente y que su obra había sido inconclusa, incompleta, y que por ende ocupaban a los colosenses a hacer esa serie de rituales para poder completar, para poder perfeccionar eso que había Cristo en él. Pero en Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Colosenses 2, del 9 al 10 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. El cuerpo, que es la iglesia de Cristo, va creciendo de forma sostenida y ajustada por su obra. Cristo es el origen y la causa del crecimiento de la iglesia. No hay otra teoría o otra filosofía extraña que hoy en día somos bombardeados y en las redes sociales, en internet, pues abundan, ¿cierto? Una serie de doctrinas donde vienen falsos maestros o personas que dicen ser con diferentes títulos, ¿verdad? Y que vienen con filosofías extrañas, así que debemos de estar muy atentos, ya que así como la iglesia de Colosenses sufría de esto, nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros no estamos como en una burbuja donde no somos bombardeados o no somos, podemos ser sujetos de esas falsas doctrinas, así que hay que tener mucho cuidado. Y por eso Pablo le está alertando a ellos que tengan cuidado de esos falsos maestros, porque el crecimiento solo lo da Cristo. No necesitaban de hacer, y así como nosotros al día de hoy, amados y amadas, el crecimiento solo lo da Cristo Jesús, y eso viene por la relación que tenemos con Él, ni más ni menos. Así que el crecimiento, como les comentaba, de la iglesia se debe a Cristo. No necesita ni debe buscar otra fuente de poder para vencer el pecado o para crecer en conocimiento, virtud y gozo. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Pablo estaba velando por el corazón de la iglesia. Pablo estaba, como dice en el inicio del capítulo 2, quiero que sepan de la gran lucha que Él sostiene por ustedes. Pablo estaba luchando porque sabía que había falsos maestros que estaban tratando de desviar el camino de la iglesia de Colosenses, y por eso Él está velando por el corazón para que se mantengan firmes en Cristo, ¿sí? Ya que todas esas prácticas que esos falsos maestros indicaban querían ser instauradas por parte de ellos
para desviarlos muy sutilmente, poco a poco, irlos desviando del camino de Cristo. Cada enseñanza o práctica adicional demostraba que no tenían plena confianza en el poder salvador de Jesús. Ningún miembro del cuerpo puede mantenerse vivo separado de la vida, de la cabeza, que es Cristo. Ustedes se imaginan un brazo, hagámoslo muy ilustrativo, ¿sí? Se imaginan un brazo o una pierna que anda ahí como suelta. Ustedes siempre imaginan eso. Suena como medio extraño, como en las películas ahí medio feas, ¿sí? Así nosotros, separados de la cabeza que es Cristo, no vamos a tener crecimiento. Toda adición al Evangelio resta al Evangelio. Todo eso que se trate de añadir con filosofías nuevas, ¿verdad?, que tratan de imponernos el día de hoy o que salen o surgen, todo eso que trata de añadir realmente, lo que está haciendo es añadiendo, o más bien está restando al Evangelio. Por eso nosotros debemos mantenernos firmes al Evangelio, ¿sí? Así que esas doctrinas adicionales le estaban restando o trataban de quitarle autoridad a Cristo. Esas enseñanzas, ¿cuáles? Así que, como dice en el 16, que los estaban juzgando por lo que comían o por lo que bebían o si eran parte o no de fiestas. Todas esas doctrinas que ellos trataban de instaurar, realmente lo que estaban diciendo era tratando de quitarle autoridad a Cristo. Es decir, vean, lo que Cristo hizo, sí, súper bien, pero nosotros necesitamos hacer algunas cositas más para poder echarle el hombro, ¿verdad?, para poder completar esa salvación, lo cual no es correcto, lo cual no es correcto. Así que quitaban autoridad a Cristo y hacían menguar la realidad de la obra transformadora de Cristo en la vida de los colosenses. Vuelvo y repito, sus doctrinas adicionales le quitaban autoridad a Cristo y hacían menguar la realidad de la obra transformadora de Cristo en la vida de los colosenses. Sigamos avanzando. En Colosenses 2:20 dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, signo de interrogación, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Ahí Pablo les recuerda y les dice: si con Cristo ya ustedes han muerto a esos principios del mundo, ¿por qué se están sometiendo a esos preceptos que ya leímos anteriormente? Es muy interesante cómo podemos ver que la iglesia de Colosenses, ya Pablo les había dicho que eran libres en Cristo, amén, así como nosotros hoy en día somos libres en Cristo, pero que se estaban dejando someter por algunas prácticas que los iban a llevar nuevamente al cautiverio. Esa libertad que habían ganado en Cristo al ser partícipes de esas actividades, de esas reglas, por decirlo de alguna forma, lo que estaban tratando era de ponerles un yugo nuevamente. Y vean qué interesante cómo ellos, y ya Pablo les había dicho que toda la plenitud de San Cristo, que eran libres, cómo ellos estaban haciendo y escuchando esas falsas doctrinas que al final lo que estaba haciendo era alejándolos del camino correcto que había sido y que es trazado por Cristo. Pablo les llama a no volverse a la esclavitud de la cual fueron librados por Cristo. En Gálatas 4:9 leo para ustedes, dice así: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Vemos cómo también a las Gálatas se les había dicho esto: ya ustedes fueron librados, al igual que la iglesia de los Colosenses. ¿Quieren ustedes volver a la esclavitud? Algunos de nosotros
¿Cambiaría esa libertad que tenemos en Cristo por volver a ser esclavos? Aunque es muy fácil decir que no, hay que tener cuidado porque con hábitos, tratando de cumplir reglas, podemos caer en una religiosidad de la cual Cristo nos ha librado. Así que cada uno ahí donde está, pese su corazón, como decía ahora Aarón. Y así, de una u otra forma, ha caído en religiosidad y ha vuelto a poner como un yugo que tratando de cumplir ciertas reglas, ciertos preceptos, ha olvidado la libertad que tenemos en Cristo. Pablo vuelve a condenar esa, en Colosenses 2:16 dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o reposo. En Gálatas 2:18-21 dice así, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Esto nos viene a ratificar que la obra de Cristo fue perfecta, ni más ni menos. En Colosenses 2:23 dice así, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esa aparente sabiduría y falsa humildad de los falsos maestros que trataban de imponer a los colosenses al final de nada servía ante la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió, la ley con todas sus ordenanzas sobre ceremonias y demás ya murieron con Él. Tanto la ley como Satanás habían perdido toda pretensión legal sobre nosotros, así como la ley perdió todo poder sobre nosotros. El cumplimiento de los mandamientos de no comer, de no tomar ciertas bebidas y de ceremonias, solo sirven para gratificar la carne, alimentan el orgullo humano, buscan apartar a la gente de Cristo y de la plenitud de la salvación que encontramos en Él. Así que tengamos muchísimo cuidado, hermanos y hermanas, con someternos a ritos o a ceremonias con el fin de poder gratificar, porque eso al final alimenta nuestro orgullo y eso es muy fácil de que se dé. Yo ya estoy cumpliendo con esto, y súmenle la cantidad de cosas que usted quiera, entonces ya por ende la salvación la tengo en Cristo. Si estamos con pensamientos de esos, que el Señor los ayude a destruir eso, porque eso no es correcto, son mentiras del enemigo. Vemos que la plenitud de la salvación está en Cristo, no hay que someternos a estas enseñanzas que en su momento los falsos maestros de su época le trataban de vender y algunos compraban posiblemente a los colosenses. Hoy en día a nosotros esto no nos es ajeno. Hay muchísimas doctrinas que tratan de ser muy sutiles, que nos venden muy bonitas, pero que en el fondo son contrarias a la palabra de Dios. Estamos practicando ritos religiosos hoy en día que se desvían del único
y verdadero camino del Salvador Jesucristo? Cierro signo de interrogación. Al igual que Pablo le dijo a Colosenses que si cuidan su relación con Cristo, que es personal y también de forma colectiva, así como nosotros, al congregarnos, al participar de la lectura diaria de la Biblia en nuestros hogares, de las células y demás, estamos cuidando los unos de los otros, y por eso es importante. Y que se nieguen a ir buscando medios de crecimiento fuera de Él. Si tratamos de incorporar nuevas doctrinas a nuestra relación con Cristo, imagínense que eso va a dañar esa relación que Cristo quiere que tengamos con Él y solamente con Él, y que le demos toda la adoración a Él. Para que tengamos una verdadera espiritualidad consiste en una relación verdadera con Cristo, en tener a Cristo por cabeza. Vemos que los falsos maestros no lo tenían, así que Pablo les está diciendo, vean cómo son ellos no están aferrados a Cristo. Ustedes necesitan aferrarse a Cristo para que realmente sean y tengan una verdadera relación con el Señor. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tal vez usted puede decir, sí, yo ya me lo sé de memoria, sí, te lo voy recitando en la mente, pero muchas veces lo decimos y no lo bajamos acá al corazón, y por eso es importante estar exponiéndonos a la palabra del Señor y que Él siga transformando nuestras vidas, nuestros corazones, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Cualquier sistema religioso que no desea aceptar a Jesucristo como el único y todo suficiente Salvador, realmente es una gratificación a la carne y una entrega al capricho pecaminoso del hombre, como si éste pudiera perfeccionar la imperfecta obra de Jesucristo, la cual sabemos y estamos acá refrescando que la obra perfecta de Jesús es perfecta, valga la redundancia, ¿sí? No hay nada más que añadirle, amados y amadas. Y ya para ir concluyendo, la verdadera espiritualidad radica en aferrarnos a Cristo. Así de sencillo. La verdadera espiritualidad radica en estar aferrados a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, así como Pablo lo expuso por acá en esa porción. Punto número 2. Nuestro verdadero crecimiento espiritual es por Cristo. Y nuestra relación con el Cristo es el que nos da ese crecimiento espiritual. Ahora depende de cada uno de nosotros que tanto queramos y dispongamos nuestra vida a crecernos. El Señor siempre va a querer darnos más crecimiento espiritual, más nivel de fe. Pero depende de nosotros, de esa disposición, y de que nuestro corazón esté atento, alerta y abierto para que el Señor siga transformando nuestras vidas. Así que no hay que buscar crecimiento espiritual en otras filosofías que tal vez puedan sonar muy rimbombantes o muy lindas o muy sofisticadas, ¿verdad? O la última filosofía o buena cosa. Es Cristo. Es Cristo, amados y amadas. Cuidemos nuestro corazón, punto número 3, cuidemos nuestro corazón de no dejarnos cautivar por vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas que no están conformes a Cristo. Estemos atentos, amados hermanos, son tiempos complicados, difíciles, donde nos quieren vender y someter a una serie de prácticas que son ajenas a lo que es la palabra de Dios, al sano mensaje, y además de indicarnos que hay que cumplir ciertas cosas para poder acceder a la salvación que Cristo ya dio por nosotros a través de su muerte y resurrección. Al único sea el honor y la gloria. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos y amadas.
Cerremos los ojos y pongámonos en pie para cerrar este tiempo de la palabra donde el Señor nos llama